Filipenses, capítulo 2, verso 12 y verso 13. Leemos, dice así la palabra de Dios. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Este pasaje es un pasaje que nos habla de la santificación progresiva. Hemos venido predicando mensajes que hablaban de la santificación progresiva. Bueno, otro pasaje que nos va a ayudar a entender acerca de la santificación progresiva. Vamos a aprender juntos qué es lo que hace Dios, qué es lo que hago yo cuando en esto de la santificación progresiva. Para aquellos que somos creyentes es una realidad que hemos sido justificados en el pasado, ¿no? Somos creyentes, Dios en algún momento, usted sabrá, Dios le justificó, y si eso pasó es una realidad que usted será glorificado. Y en el medio, ¿qué es lo que pasa en el presente? Pasa esto, santificación progresiva. Dios lo justificó, Dios lo va a glorificar, sin lugar a dudas. Ahora en el presente Dios lo está santificando. Ahí en Romanos 8, verso 29 y 30, lo hemos enseñado alguna vez, nos habla de que Dios, hablando de la eternidad pasada, Dios nos conoció, nos predestinó, y también habla de la eternidad futura, por así decirlo, que Dios también a esos que predestinó, conoció, predestinó, los glorificó, pero también en el medio o en el tiempo está a eso que nos llamó, nos justificó, y en el verso 29 dice que Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, y ahí está la santificación progresiva. Dios nos justificó, nos va a glorificar, pero algo que tiene que estar pasando ahora en el presente es que Dios tiene que estar santificado. Dios lo está haciendo en aquellos que son creyentes, y eso debe estar pasando en nosotros, debe estar ocurriendo, ¿sí? De manera que podemos decir que la santificación progresiva es una evidencia de que Dios nos justificó y es una evidencia, un indicador de que seremos glorificados. No existe tal cosa como alguien que dice que Dios le justificó y está esperando la glorificación, pero en el presente no está pasando nada. Eso no puede ser. Eso no puede ser de ninguna manera. Bueno, ¿qué es la santificación progresiva? Un libro de teología sistemática lo define de esta manera. Dice así: en la santificación, Dios, que obra de forma especial por medio del Espíritu Santo, aparta al creyente para sí. Dios lo salva, lo aparta, lo separa del mundo para sí y lo hace cada vez más santo. Lo transforma progresivamente a la imagen de Cristo, al someter el poder del pecado en su vida y capacitarlo para llevar el fruto de la obediencia en su vida. Otra vez, más resumido, Dios obra de forma especial por medio del Espíritu Santo y lo transforma progresivamente a la imagen de Cristo. Dios le salvó, lo separó y Dios no lo dejó ahí a la deriva, sino que Dios sigue trabajando en la vida de esa persona que salvó, de ese creyente. ¿Y qué está haciendo Dios? Lo está transformando de gloria en gloria, progresivamente, usando obviamente el ministerio del Espíritu Santo, que usa las Escrituras para que Cristo sea formado en el creyente. Eso debe estar pasando en su vida si usted es un creyente. Eso está pasando y eso nos tiene que animar a nosotros. La pregunta tal vez que nos hacemos o que también el pasaje nos va a responder es: ¿qué hacemos nosotros en esto? ¿Dios nos salva? ¿Sí? ¿Dios nos transforma? ¿Nosotros hacemos algo en eso? ¿Dios hacemos algo en esto de la santificación progresiva? ¿Le damos el volante a Dios y nos quedamos de brazo cruzado que Dios nos transforme? Cuando nosotros miramos en pasajes de las Escrituras, parece que no es así. Parece que nosotros tenemos que hacer algo, y es así. Por ejemplo, en 2 Corintios 7:1 dice: amados, los creyentes, teniendo estas promesas del Antiguo Testamento, específicamente que el Espíritu iba a morar en la vida del creyente, limpiémonos, amados, limpiémonos, el creyente tiene que hacer eso, de toda inmundicia de carne y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En 2 de Pedro 1:5 dice: obrando, el creyente, con toda diligencia. Ese obrando con toda diligencia es esforzándose al máximo, hacer lo mejor posible.
¿Está bien? Eso es el creyente. Dios derramó su poder en el creyente, pero eso no significa que nosotros no hacemos nada. Podemos decir, nos aprovechamos de ese poder que Dios derramó en nosotros y nosotros hacemos lo que el texto nos dice, obramos con toda diligencia. En 1 Pedro 1,14 dice, como hijos obedientes a los creyentes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros, el mandato es para mí, santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que yo me esfuerzo para que no conformarme al mundo, sino para ser santo. ¿Está bien? Entonces, obviamente, se responde la pregunta con estos pasajes, pero también con el que vamos a ver. ¿Somos activos en esto de la santificación progresiva? Y la respuesta es sí. Este pasaje, Filipenses capítulo 2, versos 2 y 13, nos ayuda a entender cómo funciona esto de la santificación progresiva. Podemos decir que estos versículos, mosquito, están endemoniados, me están molestando acá. El creyente debe y puede ocuparse de la salvación porque Dios está obrando a su favor. Eso, de esa manera podemos resumir lo que vamos a ver hoy. El creyente debe, porque es su responsabilidad, y puede, porque Dios lo capacita, ocuparse de su salvación, y la razón es porque Dios está obrando a su favor. ¿Sí? Imagínense, hace un tiempo atrás teníamos ahí atrás dos cafeteras. Para aquellos que se acuerdan, si no, imagínense, dos cafeteras, una está enchufada y está funcionando, está produciendo el café, y la otra no está enchufada y no está produciendo nada, no está trabajando. Obviamente una está trabajando porque está recibiendo la energía, la electricidad, por eso está funcionando y haciendo el café. Bueno, no es perfecta la ilustración porque son cafeteras, nosotros somos personas, pero la Biblia dice que nosotros, por así decirlo, estamos enchufados a Cristo y recibimos la energía de Dios para poder hacer lo que Él nos manda hacer en la Biblia. Antes no estábamos enchufados a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí en Juan 15:4 Jesús dijo, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. La vid, la rama puede dar fruto porque tiene la vida, ¿no? La rama tiene la vida de la planta. Pero si usted corta, ya no tiene vida y no puede dar fruto. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y todo el crédito se lo lleva a Dios, porque la energía, el poder viene de Dios. Entonces, lo que vamos a ver otra vez, el creyente debe y puede ocuparse de su salvación. Cuando hablamos de salvación podemos pensar en la santificación, podemos decir así, el creyente debe y puede ocuparse de su santificación, porque en ese sentido usa acá, ocupados de vuestra salvación. Y podemos hacerlo porque Dios está obrando a favor del creyente. Entonces vamos a ver dos verdades que nos ayudarán a entender la santificación progresiva y que nos van a motivar a asumir la responsabilidad de lo que nos pide, de ocuparnos de la salvación y hacerlo con confianza. Hacerlo con confianza porque, como vamos a ver, somos motivados a poder hacerlo. Y la motivación es que Dios está actuando en nosotros. En el verso 12 vemos o se nos dice lo que el creyente debe hacer y esa es nuestra responsabilidad, ahí está el mandato, ocupaos. Y en el verso 13 se nos dice lo que Dios hace en el creyente y ahí tenemos la razón de por qué tenemos que ocuparnos, tenemos la motivación, el incentivo para hacerlo y la habilidad que Dios nos da para poder hacer lo que Él nos pide. Entonces veamos el verso 12, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, y acá viene el mandato, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Comienza Pablo diciendo, así que, conectando lo que dijo con lo que va a decir ahora a continuación, y lo que él está haciendo ahora con este así que, es decirle, previamente, escucharon la lectura que nos dio Mati, previamente viene tratando o viene hablando
aparentemente problemas que había, asumimos que había problemas, porque ahí dice en el verso 3, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere a otro como más importante que a sí mismo. Aparentemente había egoísmo, había problemas de egocentrismo en la iglesia, y entonces le dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, estimen a los demás como superiores a sí mismos, y entonces pone el ejemplo supremo de humildad, que es el ejemplo de Cristo Jesús, quien no se miró a sí mismo, sino que miró a la humanidad y por el bien de los suyos se humanó y vino a servir, no fue egocéntrico, nuestro Señor. Y entonces, una vez que le da el ejemplo de Jesús, o sea, los exhorta a ser humildes, le da el ejemplo de Jesús, viene el texto que nosotros tenemos. O sea, basándose en esto de que Cristo es humilde, Él, y que fue humilde y que lo demostró siendo obediente hasta la muerte, entonces viene la exhortación. Ocúpense ustedes de la salvación. Ocúpense de la salvación con temor y temblor. Y de alguna manera lo que Él va a decir ahora en los versículos que vamos a mirar está arraigado a la cruz. Está arraigado a la cruz. De alguna manera nosotros podemos ocuparnos de la salvación por lo que hizo Cristo en la cruz. Podemos imitar a Cristo por lo que Él hizo en la cruz. Podemos ser transformados a la imagen de Cristo porque Él nos salvó por lo que Él hizo en la cruz. Pero antes de Pablo exhortarlos, Pablo comienza, él podría haber dicho, ocúpense de la salvación, pero él antes dice algunas cosas y le dice así que, amados míos, demostrando su amor por estos hermanos, mostrando su corazón pastoral, ¿no? Ya lo había hecho ahí en capítulo 1, verso 8, donde él pone de testigo a Dios y le dice, Dios me es testigo, le está escribiendo a los filipenses, de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. Dios sabe que los amo desde lo profundo de mi corazón, yo deseo lo mejor para ustedes, por eso les va a escribir acerca de cómo pueden ser más santos, crecer a la imagen de Cristo. Y no solo está amando a los hermanos, sino que también está amando a Dios, porque cuando uno apacienta las ovejas del Señor, está demostrando que ama a Dios también. Si ustedes se acordarán allá en Juan 21, 15, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La respuesta de Jesús fue, apacienta mis ovejas. O sea, demostrá que me amás sirviéndome, apacentando a mis ovejas. Y Pablo estaba apacentando a las ovejas y estaba deseando lo mismo que Dios, la santidad de sus ovejas. De hecho, Cristo fue a la cruz para salvar y para santificar a su pueblo. Y Pablo se une al propósito de Dios y Pablo desea lo mismo que Dios, que sus ovejas sean santas. Allá en Gálatas 4:19 Pablo dice que él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. O sea, Pablo crecía en santidad, pero también le interesaban que sus hermanos crezcan en santidad. Y ahora usted puede decir, bueno, eso lo hacía Pablo, Pablo era un líder o pastoreaba, esto es el trabajo del pastor. Sí, pero también es el trabajo de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que procurar nuestra propia santidad e interesarnos por la santidad de los demás y ver de qué manera lo podemos hacer. Ahora, algo notable, como en todas las iglesias, la iglesia esta local de los filipenses no era una iglesia perfecta. Como ya dijimos, había egoísmo entre los hermanos, había pecado, como en todas las iglesias. Por eso era una iglesia que necesitaba santificación progresiva. Y es lo mismo que necesitamos cada uno de nosotros. Ya en el capítulo 4, en el verso 2, se habla de dos mujeres, Evodia y Sinti, que también había problema entre ellos. También había egoísmo, porque estaban peleando entre ellas y cada uno se miraba a sí mismo y defendía lo suyo. Y Pablo les va a animar a que dejen de vivir de esa manera. Bueno, nosotros también, acá pasa lo mismo. No somos perfectos, estamos en proceso de santificación, somos pecadores, hay pecado o va a haber pecado. Y eso no nos tiene que sorprender, pero sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer para combatir el pecado y crecer en santidad y ser una iglesia cada vez más parecida a Cristo. La Biblia dice que Jesús comenzó una obra y la va a perfeccionar. Él prometió eso. Eso no significa que nosotros otra vez, Dios prometió, me quedo de brazo cruzado y Dios nos perfecciona. Él nos va a perfeccionar,
pero como vimos, tenemos que hacer algo nosotros, tenemos que actuar. Pablo se involucra, sin dudas, en la vida de estos hermanos, actuando conforme a su teología. Él sabía que Dios había comenzado una obra y que Dios la estaba perfeccionando. Él sabía que eran creyentes y que estaban unidos a Cristo y que podían llevar fruto. Él sabía eso. Entonces, él sabiendo de que el poder de Dios está en ellos, él los instruye, ¿no? Él los instruye. Por ejemplo, a los Corintios, que era una iglesia bastante complicada, tal vez la más complicada de todas. Había muchos más problemas que entre los filipenses. Pablo comienza su carta diciéndole a los Corintios: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Una iglesia complicada, doy gracias a Dios por ustedes. ¿Pero por qué Pablo da gracias? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque Dios los salvó. Por eso yo doy gracias. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. Y en el verso 8 dice: el cual, hablando de Dios, también os confirmará hasta el fin. Dios los va a confirmar hasta el fin a ustedes. Y en el verso 9 dice: fiel es Dios. O sea, Dios lo va a confirmar porque fiel es Dios. Dios comenzó una obra, Dios los va a confirmar, Dios, y eso va a pasar porque Dios es fiel. Entonces Pablo, sabiendo eso, se involucraba en esa iglesia que era bastante difícil, a instruirlos, porque sabía que había esperanza. Esperanza en el sentido de que había esperanza certera, no esperanza de a ver si pasa algo. Sí que iba a pasar algo, porque eran creyentes. Pablo sabía que estos hermanos no eran perfectos, y entonces se involucra. El principio, ¿no? Tal vez para que nosotros podamos recordar que Dios está obrando en usted, que Dios está obrando en la iglesia. Cuando yo sé eso, aún en la disciplina, hace un tiempito hablamos del proceso de disciplina. Yo voy al hermano, tal vez que está medio rebeldón, y voy porque lo considero mi hermano y porque lo quiero buscar y porque quiero lo mejor para él, confiando en que el Señor vive en él y que va a reaccionar. Y sigo así, sigo hasta agotar todos los pasos. Y bueno, si finalmente no hay arrepentimiento, la Biblia nos dice, no era un creyente. Pero siempre vamos porque entendemos que es un creyente y porque entendemos que hay esperanza, porque Dios vive en esa persona. Y noten que dice ahí: tal como siempre habéis obedecido. Era el patrón de vida de estos hermanos. Tal como siempre, no eran perfectos, pero su patrón de vida era que eran obedientes, y esa es una evidencia de salvación. Tal como siempre habéis obedecido. O sea, estaban de alguna manera reflejando la vida de Cristo. En el versículo anteriores, en el verso 8, dice que Cristo fue obediente hasta la muerte, obediencia perfecta. Y ahora dice de los creyentes: tal como siempre habéis obedecido, obediencia imperfecta, pero el patrón era obediencia. O sea, cuando Dios llama a un inconverso y lo llama a salvación y Dios le salva, esa persona obedece al Evangelio. Y una vez que obedece al Evangelio, continúa obedeciendo. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 1:8 dice que Dios dará retribución a los que no conocen a Dios. O sea, Dios va a juzgar a los que no conocen a Dios. ¿Quiénes son? Los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Pedro 1:2 dice que Dios nos salvó por la obra santificadora del Espíritu Santo y que nos salvó para obedecer a Jesucristo. ¿Ven? El patrón, o sea, la evidencia es que Dios te salva para obedecer. Estos hermanos se caracterizaban por la obediencia. La palabra ahí, siempre habéis obedecido, es una palabra, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y es una palabra compuesta, esta habéis obedecido, bajo oír. De manera que lo que Pablo está diciendo es: ustedes se caracterizan por colocarse bajo lo que escuchan, ¿no? Lo que escuchan, la instrucción apostólica, bajo lo que oyen, se someten a la instrucción bíblica y obedecen. Eso es se caracterizaban por ser obedientes. Como ahora nosotros nos sometemos a las Escrituras, por lo menos eso es lo que veo, no puedo ver el corazón, con una actitud de: ¿qué dice Dios? Ya listo, Dios, háblame, que quiero obedecer. Esa era la actitud que estos hermanos tenían. Y esa es la actitud de un creyente. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, son obedientes.
¿Y de qué manera? Hoy no está Jesús. Ya cuando Pablo escribió esta carta, Jesús ya estaba en el cielo, había ascendido al cielo. ¿Cómo escuchaban la voz? Bueno, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, estaban recibiendo esta carta inspirada. Escuchaban como escuchamos nosotros la voz de Dios, por medio de las Escrituras. Por eso lo que intentamos hacer es exponer la Biblia, para que no sean palabras de hombres, sino que Dios sea el que hable. Que sea el mensaje de Dios, que podamos entenderlo y podamos decir, gracias Dios por hablarme, ahora quiero actuar, ahora quiero obedecer. Y sé que me vas a ayudar para que lo pueda hacer. Y estos hermanos no solo eran obedientes cuando Pablo estaba, sino siempre, porque vivían no en la presencia de Pablo, en la presencia de Dios. Noten que dice, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Eso es temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Estaba Pablo y tal vez los motivaba a obedecer, a aprender y obedecer, pero Pablo no estaba y ellos sabían que estaba Dios y vivían en la presencia de Dios. Y eran obedientes porque eran conscientes de que Dios estaba. Ante Dios ellos vivían. Y así debe ser. Y así vive alguien que es controlado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. Empleados, obedeced a vuestros jefes en la fábrica. Con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. O sea, vivir en la presencia de Dios siempre. Y entonces, después de todo esto, Pablo les va a decir, les va a exhortar, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ahí, ocupaos, es trabajen. Puede también traducirse como producir, trabajar, producir. Alguien dijo, así como se saca el provecho a una tierra que produce, saquen provecho de vuestra salvación ocupándose de ella. Trabajen para producir ese mucho fruto que Dios quiere producir. Él está obrando, pero nosotros tenemos que ser responsables. Trabajemos, esforcémonos, ocupémonos en la salvación para que haya fruto. Y es un imperativo, es un mandato. Sigan ocupándose, esa es la idea de la salvación. Una aclaración, creo que todos entendemos que la salvación no se gana, ni tampoco se mantiene. Pero lo que Pablo acá está diciendo, Pablo no está diciendo ocúpense de la salvación en el sentido de que búsquenla para obtenerla, porque ya era de ellos. Dice, ocupaos en vuestra salvación, ya la tenían, no la tenían que ganar, la había ganado Cristo. Tampoco la tenían que mantener o hacer su parte, como que el Señor hizo el 90 y ahora yo tengo que hacer el 10 para obtenerla, no está diciendo eso. Ni tampoco la tengo, pero la puedo perder, entonces me voy a ocupar para no perderla, no. Porque sos salvo, lo que tenés que hacer, esta es tu responsabilidad, ocupate, porque así vive un creyente. Ocupate de la salvación con temor y temblor. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se ocupa alguien? ¿O a qué se refiere esto de ocuparme de la salvación? ¿Cómo yo lo aplico a mi vida? Y esto es tal vez lo que nos tiene que quedar a nosotros hoy. Es sencillo, no voy a decir nada que nunca hayan escuchado. Mediante la obediencia. Usted se ocupa de la salvación obedeciendo. Obedeciendo. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente. Y le está diciendo, no hagan por contienda, por vanagloria, dejen de ser egoístas, pone el ejemplo de Jesús, que fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Así que, ocúpense de la salvación. Sean obedientes. Sean obedientes. Si ustedes se ocupan de la salvación y ustedes son obedientes, como dice en el verso 14, van a hacer todas las cosas sin murmuración, no van a andar murmurando, porque eso no es ocuparse de la salvación, eso es ocuparse de la carne. Y cuando alguien murmura de otra persona, generalmente, lo que estoy tratando de hacer es bajar a la persona para ponerme yo más arriba. Yo voy a murmurar, voy a decir cosas de otros, para que el que me escucha tenga un concepto bajo y me suba a mí.
Y les viene diciendo, no sea, nada hagan por contienda o por vanagloria, dejen los egos de lado, ocúpense de la salvación. Pensá en el bien de la otra persona, en la santificación de la otra persona. Si ustedes viven de esa manera, verso 15, van a ser irreprensibles. Ustedes van a ser como luminares en el mundo, su vida va a brillar en este mundo. Y noten verso 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. O sea, todo esto va a ocurrir en la medida que ustedes sostengan la palabra de vida, vengan a las Escrituras, aprendan de las Escrituras y obedezcan. Eso es ocuparse de la salvación. Así una persona se ocupa, se esfuerza en la salvación. Y usted puede preguntarse, ¿me estoy ocupando de la salvación? ¿Me estoy esforzando por conocer más acerca de la salvación? ¿Me estoy esforzando para obedecer a mi Señor? ¿Me estoy esforzando para conocer lo que Él dice en las Escrituras? Implica un esfuerzo. Implica un esfuerzo. Cuando le dice ocupaos, le está diciendo dedíquense a obedecer. Sigan obedeciendo. Dedíquense a colocarse bajo las Escrituras con una actitud humilde y pronta para obedecer. Jesús se colocó bajo el Padre y estuvo listo a obedecer lo que el Padre dijo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que esto lo tenemos que hacer con temor y temblor. Ustedes saben, recién les dije que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el idioma original, con temor y temblor está adelante. O sea, dice, con temor y temblor ocupaos en vuestra salvación. Y eso está para hacer un énfasis en lo que está primero. Con temor y temblor ocúpense. Eso es lo que está diciendo. O sea, sé obediente. O sea, con temor y temblor obedece al Señor. Con temor y temblor sometete a las Escrituras para que Dios te hable y obedecerle. Y esta palabra con temor y temblor nos hacen pensar en reverencia, en que yo soy consciente de que el Señor está, en que Él es el que me habla. En Hechos 9:31, hablando de las iglesias, dice así, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. ¿Por qué seguían creciendo? Porque andaban en el temor del Señor. Porque con temor y temblor se sometían a las Escrituras, aprendiendo, obedeciendo, y había crecimiento. Se ocupaban de la salvación. Y esto de con temor y temblor parece que está conectado con lo anterior, verso 9 al 11, si ustedes escucharon hoy cuando leyó Matías. Ahí en verso 9 al 11 dice que va a llegar el día donde toda rodilla se doblará y confesará que el Señor, ¿no? que Jesús es el Señor. Nosotros tenemos el privilegio de hoy adorarle, de hoy poder arrodillarnos en reverencia, en adoración. Tenemos el privilegio de hoy escucharlo. Es Dios el que nos habla. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto que estoy explicando no es mío. Es Dios explicando, diciéndonos, hablándonos, diciéndonos lo que tenemos que hacer. Dios está diciendo, ocupaos de vuestra salvación. Dedicate a ser obediente. Dios me está pidiendo eso a mí. Dios le está pidiendo eso a usted. Hágalo con temor y temblor, siendo consciente de que Él habla. Cuando esté en su trabajo, viva en la presencia de Dios. Medite en las Escrituras y recuerde lo que Dios le dice y actúe con temor y temblor, no con miedo de que está con un látigo. Obviamente yo no quiero ser disciplinado, quiero ser obediente. Pero quiero obedecer para glorificarlo, no lo quiero ofender al que dio su vida para salvarme. Yo estaba perdido en delitos y pecados, me salvó y ahora vivo para Él. No me tiene que dar lo mismo obedecer o desobedecer. Él es mi amo. Soy consciente de que estoy en su presencia.
Dice allá en Isaías 66:2, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Cómo que tiembla ante mi palabra? Porque es su palabra, porque Dios es el que habla. A este miraré, la idea es, en este derramaré mi gracia, mi poder, en el que es humilde y contrito, en el que, como los filipenses, se colocaban humildemente con una actitud de Dios, háblame, háblame. Y una vez que Dios me habla, ahora Señor entendí, ayúdame a obedecer. Quiero hacerlo. Y Dios va a dar el poder para que eso pueda ocurrir. Usted debe obedecer, Dios habla por su palabra. Así que vaya, o tenemos que ir todos a oír la palabra de Dios, a conocerlo y a obedecerlo. Esto de tener temor es una protección, ¿no? Esto de tener temor de Dios, de tener reverencia, de ser consciente de su presencia, es una protección para nosotros. Usted imagínense que usted va ahora, o en el intervalo sale y usted va a murmurar de alguien, va a hablar de alguien. Junta a alguien que sabe que lo va a escuchar y va a murmurar de alguien. Y antes de hacerlo usted se da cuenta que Dios, el dueño de la iglesia, el Señor, el que dio su sangre, está presente. Si usted es un creyente, usted va a frenar. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que iba a hacer y no lo hizo. El temor de Dios. El que usted fue consciente de que el Señor está presente ahí. Y de que usted no quiere destruir la iglesia que Él ganó con su sangre. Usted la quiere edificar. Eso es ocuparse de la salvación, con temor y temblor. El temor del Señor es aborrecer el mal, dice. Cuando yo tengo temor del Señor, no quiero pecar y voy a orar, Señor, no me metas en tentación, como hemos aprendido. Señor, no quiero pecar, por favor, ayúdame. Proverbio 28:14, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio, el que endurece, el que es desobediente, caerá en el infortunio. Cuán bienaventurado, dichoso, feliz es el hombre que siempre teme. Obediencia, el temor y la obediencia van de la mano. El que teme va a obedecer y el que obedece disfruta de obedecer. No es que estoy ahí y Dios está con un látigo y yo lo voy a obedecer porque si no me va a dar con el látigo. No, yo voy a obedecer porque lo que Él me pide, porque sus mandamientos no son gravosos y por lo que Él me pide es para mi bien y cuando yo obedezco, disfruto de obedecer. Soy feliz. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los felices, los que escuchan y hacen. En el Salmo 1:1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Quién es el bienaventurado? El que en la ley del Señor se deleita y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. ¿Quién es el bienaventurado? El que se sienta a escuchar la voz de Dios y la obedece. El que se ocupa de su salvación. Entonces, cuando dice ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, es con reverencia, con adoración, siendo consciente de que Dios me habla. Por su palabra me expongo a las Escrituras. Hablame, que tu siervo escucha. Y entonces, verso 13. En el verso 12, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. La motivación. La razón por la que me tengo que ocupar. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. ¿Se acuerdan que dijimos el creyente debe y puede ocuparse de su salvación? Eso es lo que vimos en el verso 12. Porque Dios está obrando a su favor. Eso está en el verso 13. Me ocupo porque Dios está obrando. Por eso yo puedo ocuparme. Por eso yo puedo trabajar.
porque Dios está actuando en mí, si no sería imposible. Tenemos que, entendiendo esto, no sé, pensaba en alguna ilustración, no se me ocurrió ninguna buena, pero algo que tenga que ver con tener confianza. Con tener confianza, esa confianza para actuar, ¿no? Que a veces no vemos. Se nos dice, pero no vemos. Imagínense, me tengo que tirar para atrás y me dicen que alguien me va a agarrar. Y no sé si me animo a tirarme, porque no tengo que ver, ¿me vas a agarrar? Pero si me tiro con confianza voy a experimentar que me van a sostener. Entonces, ocupate de tu salvación, obedece con confianza, porque Dios está actuando. Confía en que Dios está actuando. No estás solo, está Dios ahí. Esa es la motivación. Como Moisés, poner pie en el agua, Moisés. Pero abrilo primero. Y entonces yo voy a caminar. Poner pie en el agua. Yo te dije que se va a abrir. Avanzá. Obedecé. Confiando de que mi poder actúa en vos. Yo voy a estar ahí, te voy a dar la fuerza para que lo puedas hacer, lo que yo te mando. Porque es la razón, ¿no? Es la razón. Y Pablo acá no está siendo teórico, él está explicando lo que él experimenta. Allá en 1 Corintios Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Y él dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo dice, yo trabajé más que todos ellos, pero no se está agrandando. Él quiere exaltar la gracia de Dios, pero no yo. La gracia de Dios en mí. El Señor me dijo que me rescató para que yo sea un apóstol a los gentiles, para que lleve su evangelio. Y yo me estoy esforzando, me estoy ocupando de la salvación, de mi salvación, con temor y temblor. Porque la gracia de Dios actúa en mí para que lo pueda hacer. En Colosenses 1:28 Pablo dice, él dice, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O sea, yo discipulo, yo predico el Evangelio, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y cómo lo haces, Pablo? Porque el Señor me mandó a que lo haga, y yo soy obediente, me estoy ocupando de la salvación. Pero ¿cómo lo haces? Con este fin trabajo, esforzándome. Eso es ocuparse de la salvación. Pero dice, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Pablo dice, Dios me manda a hacer esto, yo me esfuerzo. Y cuando me esfuerzo experimento su poder en mí para poder hacerlo. Entonces, el por qué explica por qué serán capaces los filipenses de hacerlo. Porque Dios está obrando en ellos. Esto es la motivación y a su vez la habilidad para poder hacerlo. El incentivo para poder obedecer el imperativo. O sea, cada mandato en las Escrituras, necesitamos la gracia de Dios, el poder de Dios para obedecerlo. Y ahí está, siempre va a estar. ¿Por qué un incrédulo no puede obedecer a Dios? O tener como patrón de vida obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene esto, porque no pasa lo que estamos viendo, no tiene el poder de Dios obrando en él. ¿Por qué? O piensen ustedes, ¿por qué usted antes no obedecía a Dios? Y me estoy hablando de una obediencia que viene desde el corazón, no de cosas externas. ¿Por qué no había un cambio en usted interno? Porque no tenía a Dios. Es más, se dice del incrédulo que tiene la mente puesta en la carne, que su mente es enemiga de Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo, no tiene el deseo de someterse para que Dios hable. O tal vez se somete, tal vez se escucha, pero no se somete nunca, no tiene esa actitud. Dios llama a la obediencia y capacita para que lo podamos hacer. Dios nos llama a servir y nos da dones para que podamos hacerlo. Dios
nos llama a ser santos y nos capacita para que podamos serlo. Dios es quien obra en vosotros. Presten atención a esa frase. ¿Quién es? Dios. El énfasis está en Dios. En la santificación el énfasis es Dios. Dios es el que obra, Dios es el que produce, Dios es el que suministra el poder. ¿Y qué hace Dios? Obra, dice acá. La palabra es ergón, de donde viene la palabra energía. O sea que Dios proporciona la energía, el poder para que usted sea obediente. Sin ese obrar de Dios, imposible, no podríamos. No podríamos. O sea, usted puede servir, usted puede evangelizar, usted puede cumplir los mandatos de honrar a su padre, a su madre, de amar a su esposa como Cristo a la iglesia. La esposa puede sujetarse a su marido como la iglesia a Cristo, etcétera, etcétera. Y todos los mandatos creyendo de que Dios le capacita para que usted lo pueda hacer. Usted puede perdonar porque Dios le capacita para hacerlo. No puedo perdonar. No puedo perdonar. Si alguien dice, no puedo perdonar, en realidad, aprendiendo eso, no quiero perdonar. Porque ¿cómo Dios me va a mandar algo para lo que no me capacita? Sí. Acá yo leo que dice que debo perdonar. Y me dice, ocupaos de vuestra salvación. ¿Cómo me ocupo? Obedeciendo. Dice que tengo que perdonar. Y dice que lo puedo hacer porque Dios produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces sí que se puede. Sí que lo podemos hacer. Y así con cada mandato. ¿Y dónde ocurre esto de que Dios obra? Dice, en vosotros. Si miramos el verso 5, pensamos en la iglesia, ¿no? en la congregación. Pero también, sin dudas, a nivel individual, y yo creo eso, dice, en vosotros, en usted, en su interior, Dios obra para que lo pueda hacer. Cuando Jesús ascendió al cielo, o antes de ascender al cielo, Él dijo que Él iba a mandar otro consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y Él les dijo, cuando resucitó, le dijo, quédense en Jerusalén, va a venir el Espíritu Santo y entonces van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no cumplieron el mandato hasta que no descendió el Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo los capacitó y ellos no se quedaron de brazo cruzado. Salieron, pusieron el pie en el agua y experimentaron el poder de Dios y predicaron con denuedo. Fueron obedientes, verso 12. Su responsabilidad, obedecieron. Su motivación, el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Y así debe ser. ¿Y cómo Dios hace esto? Dice tanto el querer como el hacer. O sea, Dios lo que hace, Dios obra el querer, el que nosotros queramos hacer su voluntad. O sea, ¿por qué yo quiero hacer la voluntad de Dios? Porque Dios obra. Porque Dios obra. Antes no quería hacer la voluntad de Dios y ahora quiero porque Dios está obrando en mí. Dios nos energiza entonces para que hagamos su voluntad, nos mueve a hacer su voluntad y dice que lo hace para su beneplácito, es decir, lo hace por su buena voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Porque Él quiere, su voluntad es que yo sea obediente, su voluntad es que sea obediente como su Hijo, que fue toda su vida obediente. Él quiere formar a Cristo en mi vida. Por eso, alguien que dice que es un creyente y se caracteriza por ser desobediente, no armoniza con lo que la Biblia enseña. Por eso Jesús dice allá, terminando el Sermón del Monte, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿cómo que soy tu Señor y no haces lo que yo digo? Yo nunca los conocí a ustedes. Yo nunca les conocí hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser, no? Y si alguien que dice que es un creyente y no obedece de alguna manera, o dice, no puedo hacer esto que Dios me manda. De alguna manera lo que estamos diciendo es, la energía o el poder de Dios no es suficiente en mi vida. No puede ser eso.
Entonces, ¿usted quiere experimentar el poder de Dios en su vida? No se quede pasivo. Ocúpese, dedíquese, sométase a las Escrituras, aprenda, obedezca lo que Dios dice. Hágalo confiado, porque Dios, el que le está hablando, también lo va a empoderar para que usted pueda hacer eso que le explicó, eso que le ayudó a entender. Muévase, ponga el pie en el agua y viva en la presencia de Dios continuamente, continuamente. Bueno, como para no desconectarlo del contexto, podríamos decir cómo atacar el egoísmo, ¿no? ¿Cómo atacar el egoísmo? Somos egocéntricos por naturaleza. ¿Cómo atacar el egoísmo? Siendo humildes como Jesús, que fue obediente hasta la muerte. Sea humilde. ¿De qué manera somos humildes? Sometiéndose a la voluntad de Dios, usted es humilde. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En las Escrituras. Entonces, sométase a las Escrituras con una actitud humilde, de reverencia, y pídele a Dios, Dios, háblame, con esa actitud. Y cuando Dios le hable, obedezca, confiado, porque Dios le capacita para que pueda hacerlo. Y cuando usted hace eso, usted se estará ocupando de su salvación, con temor y temblor. Creo que es bastante práctico. Pensemos, meditemos y actuemos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque comenzaste una obra en nosotros y la estás perfeccionando. Gracias porque no te buscábamos, estábamos perdidos, muertos. Señor, y de repente nos encontramos con que ahora te amamos. Queremos hacer tu voluntad, Dios, porque nos salvaste, porque nos diste vida. Dios, y gracias porque entendemos que quieres transformarnos, hacernos más como Jesús. Y entendemos y aprendimos hoy que nosotros somos responsables de actuar, de esforzarnos, y que cuando lo hacemos con la fuerza y el poder que tú nos das. Ayúdanos, Dios, a vivir y a actuar por fe. Ayúdanos a experimentar tu poder, Dios. No en grandes cosas, sino en las cosas cotidianas, Dios, de la vida. En nuestra casa, en nuestro barrio, en el trabajo. Ser obedientes, Dios. Ayúdanos a preocuparnos también por nuestros hermanos, por la santidad de nuestros hermanos. Como lo hizo Pablo, Dios. Que juntos nos preocupemos unos por otros para ser cada vez más como Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar y aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén.